Imagina tener acceso a un conocimiento que transformó la vida de reyes, profetas e incluso de Jesús. Este poder no está escondido en grandes hazañas o en palabras complejas, sino en una práctica tan antigua como la propia humanidad, la oración. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres de fe han encontrado en la oración respuestas a los mayores dilemas, consuelo en los momentos de dolor y fuerza para enfrentar lo imposible. Pero ¿cómo podemos orar de una manera que realmente transforme nuestras vidas? ¿Y si existiera una enseñanza final, algo tan profundo que, al comprenderlo, nunca más volverías a orar de la misma manera? Quédate hasta el final de este video, porque la última enseñanza es la más poderosa que necesitas conocer. Número 1. Sin excusas, habla con Dios en tus peores momentos. ¿Te has encontrado en un momento tan oscuro que no sabes ni cómo hablar? Cuando el peso de los errores, las caídas o los días difíciles parecen aplastarte, es precisamente ahí donde las palabras que tienes son las más valiosas. En el jardín de Getsemaní, Jesús, con una angustia tan grande que sudaba gotas de sangre, oró. Él no escondió su dolor, no disimuló su miedo, expresó lo que su corazón sentía. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Ese grito sincero revela que la oración es más que palabras correctas, es un desahogo del alma. En ese espacio, la autenticidad es lo único que importa, y Dios lo sabe. ¿Cuántas veces guardamos silencio porque sentimos que no estamos en condiciones de hablar con Dios? Nos pesa el orgullo, el error, la frustración, y preferimos aislarnos en vez de abrir el corazón. Pero Él no espera palabras perfectas, solo palabras verdaderas. Santiago lo dice con claridad: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Este versículo no pone condiciones de perfección. Nos invita a acercarnos tal y como estamos, con el alma desgarrada, con dudas, o incluso sin saber por dónde empezar. La promesa es simple: si das un paso, Él estará ahí. Imagínate cargar una mochila tan pesada que te agobia a cada paso. Eso es lo que sentimos cuando enfrentamos nuestros peores momentos sin buscar refugio en Dios. Pero la oración es como abrir esa mochila y empezar a vaciarla. Es el acto de entregarle las piedras del dolor, la ansiedad y la culpa. No necesitas preparativos, solo necesitas reconocer que tú solo no puedes con todo. Y al decirlo en oración, aunque sea en voz baja, comienzas a encontrar alivio. Orar en los peores momentos es como hablarle a un amigo íntimo en una noche oscura, cuando sientes que todo se viene abajo. Pero a diferencia de un amigo que podría cansarse o juzgar, Dios está ahí para sostenerte sin reservas. Este consuelo es como una manta en el invierno del alma. Cuando todo parece perdido, cuando sientes que no mereces ni siquiera abrir la boca, Él te espera con paciencia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esa invitación permanece siempre, sin importar el momento. Es fácil orar cuando todo va bien, pero la oración en medio de la tormenta revela la verdadera esencia de nuestra relación con Dios. Cada palabra que sale de tus labios en esos momentos difíciles construye puentes de confianza. Es como si las palabras en medio del dolor fueran piedras, y cada una de ellas se convierte en el camino hacia una fe más sólida, un amor más profundo y una paz más real. Cuando decides hablar con Dios desde tus ruinas, esas ruinas se convierten en el lugar de la reconstrucción. La honestidad en la oración no es solo catarsis, es transformación. Decir Dios, estoy roto, es abrir la puerta para que Él entre y te restaure. Esa es la oración más pura. Una conversación sin máscaras, sin tratar de ocultar las grietas. Si Él no espera perfección, ¿por qué a veces tratamos de mostrarnos impecables ante Él? Incluso en nuestro quebranto, Él nos escucha, y en esa escucha encontramos el comienzo de nuestra sanidad. Dios no rechaza un corazón sincero, y al abrirnos a Él, nuestras heridas comienzan a sanar. Recordemos que no hay nada demasiado roto que Dios no pueda reparar. El tiempo de mayor oscuridad en la vida
es cuando la luz de Dios puede brillar más intensamente. La oración en estos momentos es como encender una vela en medio de la noche. Tal vez la luz sea tenue al principio, pero su brillo crece conforme avanzas. Con cada palabra, con cada lágrima, encuentras esa esperanza que parecía lejana. Porque Dios no se aleja en tus peores momentos. Al contrario, está esperando a que lo invites a entrar y a compartir tu carga. Orar en el dolor es como plantar una semilla en tierra árida. Puede parecer infructuoso al principio, pero con el tiempo verás el fruto de esa siembra. Al hablar con Dios en tus peores momentos, abres tu vida a la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva fuerza y una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Número 2. Orar por el éxito del otro. En un mundo donde la competencia es la norma, orar sinceramente por el éxito de alguien más es una invitación a soltar nuestro propio ego. La envidia y el deseo de superación personal son comunes, casi naturales, y en ellos no hay nada innato que parezca mal. Pero Jesús vino a enseñarnos que el amor real, ese que no busca lo suyo, implica desearle lo mejor al otro, incluso cuando eso signifique que el otro avance más rápido que nosotros. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3. Ese tipo de oración es un acto de verdadera generosidad y desprendimiento, un amor que va más allá de lo evidente y nos enseña a ver con los ojos de Cristo. Orar por el éxito de alguien más es como regar el jardín de otro cuando el nuestro aún está seco. No es natural, no es fácil, pero es un acto profundo de fe. Creemos en que Dios está haciendo algo grande en nuestras vidas, incluso si en este momento no lo vemos. Cuando pedimos por la prosperidad de alguien más, estamos diciendo, confío en que el tiempo y el propósito de Dios para mí también llegará. Nos alejamos de la urgencia de tenerlo todo ya, de ser los primeros, de que nuestra vida brille antes que la de otros. ¿Recuerdas la parábola de los trabajadores en la viña? Algunos trabajaron desde temprano y otros solo una hora, pero todos recibieron la misma paga. Al ver esto, algunos sintieron celos, inconformidad, como si Dios fuera injusto al dar igual recompensa a quienes llegaron al final. Sin embargo, esta historia nos invita a alegrarnos por la generosidad que Dios muestra hacia todos. Orar por el éxito del otro nos ayuda a librarnos de ese impulso de comparar nuestra vida con la de los demás. Nos recuerda que cada uno tiene un propósito único, un camino particular, y que no estamos en una carrera contra los demás, sino en un viaje de crecimiento personal. Cada vez que oramos para que alguien más prospere, estamos cultivando en nuestro propio corazón una semilla de humildad y paz. Es como ver el éxito del otro y sentir alegría genuina en lugar de competencia. Cuando hacemos esto, nuestro propio espíritu se libera de las cadenas de la comparación y la amargura. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. 1 Corintios 13:5. Al vivir esta oración, descubrimos que hay gozo en celebrar los logros ajenos, como una expresión de la unidad que Dios desea para nosotros. Además, cuando oramos por el éxito de los demás, abrimos un canal para que nuestras propias bendiciones lleguen. No es que Dios nos premie directamente por orar así, sino que nuestro corazón se vuelve receptivo, sin barreras de ego o envidia que puedan limitar nuestra capacidad de recibir con gratitud. Orar por otros rompe las ataduras del resentimiento, nos libera de esa carga innecesaria y permite que nuestra alma esté en paz, lista para abrazar lo que Dios tiene planeado para nosotros. Orar por el bien de otros también nos permite ver la vida de una forma más profunda. Nos recuerda que el éxito de uno no quita oportunidades al resto. Imagina la vida como un banquete donde hay suficiente para todos y nadie necesita quedarse sin nada. Cada oración que elevamos por alguien más es un recordatorio de la abundancia de Dios. En lugar de ver a otros como competencia, empezamos a verlos como compañeros, como seres a quienes deseamos ver florecer,
tal como deseamos florecer nosotros. A veces, cuando oramos por el éxito de alguien más, estamos pidiendo también por nuestro propio crecimiento. Ver prosperar a otros nos inspira, nos desafía, nos enseña, y al bendecir sus logros, nuestra mente se abre a nuevas perspectivas y horizontes. Estamos sembrando en tierra fértil, confiando en que Dios también abrirá caminos en nuestro favor en el momento adecuado, cuando hayamos aprendido a ver a otros con genuino amor. Finalmente, cuando eliges orar por el éxito de alguien más, demuestras un amor desinteresado, uno que quiere ver a todos cumplir el propósito para el cual fueron creados. Orar por otros nos transforma. Es una práctica que poco a poco va moldeando nuestro carácter. Así, cada vez que vemos a alguien avanzar en lugar de sentir vacío, experimentamos una alegría profunda y verdadera, porque entendemos que todos estamos en un camino de transformación y bendición. Número 3. Orar en silencio. El poder de guardar tu oración. Hay oraciones que se susurran en lo más profundo del alma, sin ruido, sin testigos, sin aplausos. Jesús nos mostró el valor de este tipo de oración en Mateo 6:6, cuando dijo: «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Orar en silencio es un acto de humildad y fe. Es una conversación entre tú y Dios, un espacio sagrado donde no importa quién eres ante el mundo, sino quién eres en su presencia. Imagina estar en una habitación a oscuras, donde solo existe el sonido de tu respiración y la sensación de una presencia que te escucha. Ese es el poder de la oración en silencio. No se trata de impresionar, de mostrar fe ante los demás, sino de encontrarse con Dios de una manera cruda y auténtica, lejos de las distracciones, lejos de las expectativas. La oración silenciosa es un refugio en medio del ruido, un acto que nos enseña a confiar en que Dios escucha incluso lo que no decimos. Esta oración es como una semilla plantada en lo más profundo de la tierra. A simple vista no parece haber actividad, pero bajo la superficie algo está sucediendo. Así son las oraciones que hacemos en secreto, crecen en silencio, maduran sin que otros lo sepan, hasta que un día, cuando menos lo esperemos, florecen en frutos que todos pueden ver. Dios valora estos momentos escondidos porque en ellos, lejos de las miradas y opiniones ajenas, abrimos el corazón sin reservas, sin filtros, y nos entregamos por completo a su propósito. La oración en silencio es, en esencia, una declaración de confianza. Al guardar nuestras peticiones en lo secreto, demostramos que no necesitamos la aprobación ni el reconocimiento de nadie. Nos basta saber que Dios nos escucha y que su amor es suficiente. Este tipo de oración nos libera de la tentación de impresionar, de las palabras elocuentes que buscan aprobación humana, y nos permite experimentar una relación genuina con Él. Es un acto de fe pura, donde lo importante no es el qué, sino el quién. También hay un poder en guardar nuestras oraciones, en no hablar demasiado sobre aquello que anhelamos. A veces, hablar en exceso sobre nuestros sueños y peticiones puede diluir su fuerza como un río que se dispersa en muchas direcciones. Cuando oramos en silencio, concentramos nuestra fe en un punto, en una conversación íntima con Dios, sin interferencias. Nos enfocamos, nos alineamos y permitimos que nuestra esperanza se convierta en una llama interna que arde sin necesidad de ser vista. Hay momentos en los que nuestra oración no puede expresarse con palabras. Las palabras parecen inadecuadas, insuficientes para lo que realmente sentimos, y es en ese silencio donde el Espíritu Santo intercede por nosotros, como dice Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es el lenguaje del alma, una comunicación que va más allá de lo verbal, una conexión espiritual que solo Dios puede entender. Aquí, el silencio no es vacío, es profundidad, es comunión en su forma más pura. Cuando oramos en silencio, creamos un espacio en nuestro corazón donde Dios puede habitar sin interrupciones. Es una oración de intimidad, donde no hay barreras, donde lo que importa no es lo que decimos, sino lo que sentimos.
En ese silencio Dios habla, y escuchamos cosas que el ruido de la vida diaria no nos permite oír. Es un silencio que fortalece, que nos da claridad y nos permite ver las cosas desde una perspectiva nueva, con los ojos del Espíritu. Orar en silencio es un acto de descanso. Nos alejamos de las presiones, de las expectativas, de la ansiedad y encontramos paz en la quietud. Es como flotar en aguas tranquilas después de un día de tormenta. En ese momento no necesitamos luchar, no necesitamos demostrar nada, solo entregarnos a la presencia de Dios y permitir que Él nos sostenga. Este descanso nos renueva, nos llena de paz y nos permite enfrentar el mundo con una fortaleza interior que otros no ven, pero que nosotros sentimos con cada paso que damos. Finalmente, en la oración en silencio encontramos una libertad incomparable. No hay necesidad de palabras, de explicaciones, de fórmulas. Solo está Dios y el susurro de nuestro corazón. En ese lugar todo se vuelve simple y profundo. En ese silencio descubrimos que no estamos solos, que cada pensamiento y cada sentimiento es escuchado. Nos damos cuenta de que en el silencio también hay respuestas, que en el secreto también hay consuelo, y que en la soledad de la oración encontramos la compañía perfecta. Número 4. Orar por lo que temes. ¿Qué harías si pudieras enfrentar cada uno de tus miedos en una conversación honesta, sin necesidad de disimular ni de ocultar? Orar por lo que tememos es justamente eso, una cita con nuestras propias sombras en presencia de Dios. Los miedos nos limitan, nos susurran que no somos suficientes, que no tenemos el control. Sin embargo, al presentarlos en oración, entregamos nuestras inseguridades a quien tiene poder sobre ellas. David lo hizo en el Salmo 34:4 diciendo: «Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». Su ejemplo nos enseña que no necesitamos vencer el miedo por nosotros mismos. Debemos llevarlo a Dios y permitir que Él nos fortalezca en medio de nuestra vulnerabilidad. Enfrentar los miedos en oración es como abrir una puerta a la oscuridad y decir: «Aquí estoy, pero no estoy solo». Nos paramos ante aquello que más nos asusta, pero lo hacemos con la certeza de que Dios nos escucha y nos acompaña. Es un acto de valentía que nace de la confianza. En cada palabra que pronunciamos, reconocemos que nuestro poder no es suficiente, pero el suyo sí. Esa confesión de temor, aunque a veces suene frágil, es una declaración de fe que mueve montañas, que calma tormentas y que nos hace recordar que hay alguien mayor que nosotros peleando nuestras batallas. El miedo tiene una habilidad única para paralizarnos, para atarnos, para mantenernos en un estado constante de alerta y preocupación. Pero cuando elegimos hablar sobre eso con Dios, transformamos el miedo en una conversación. Le damos un lugar, lo enfrentamos, y en ese diálogo aprendemos que el miedo, al ser expuesto, pierde su fuerza. Hablar de nuestros temores en oración es como arrojar luz sobre aquello que antes estaba escondido en la sombra. Y cuando la luz de Dios toca nuestros miedos, estos pierden el poder que tenían sobre nosotros. A veces, nuestro mayor miedo es perder el control. Tememos lo desconocido, lo inesperado, lo que escapa de nuestras manos. Sin embargo, la oración es una rendición, una entrega. Es como soltar un peso que llevamos cargando por años y decir: «Dios, esto me supera, pero confío en que tú tienes el control». En ese acto de soltar, encontramos libertad. Porque mientras luchamos por mantener todo bajo control, nos olvidamos de que Dios ya lo tiene en sus manos. Al rendir nuestros miedos a Él, reconocemos que nuestro bienestar no depende de nuestra capacidad, sino de su cuidado. Orar por nuestros miedos también cambia nuestra perspectiva. Aquello que antes parecía imposible de superar se convierte en una oportunidad de crecimiento. Cada vez que presentamos un miedo en oración, Dios nos fortalece y nos prepara. Nos muestra que incluso en nuestras debilidades, Él es fuerte, y nos recuerda que no estamos diseñados para cargar nuestras cargas solos. Así, cada miedo se convierte en una invitación a confiar más, a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su poder.
Hay miedos que son como tormentas que se desatan dentro de nosotros, sin razón aparente, que nos llenan de dudas y preocupaciones. Pero cuando esos miedos se presentan ante Dios, como hizo David, el alma encuentra paz. Él es como un refugio en medio de una tormenta. Al llevar nuestras ansiedades a Dios, permitimos que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, llene nuestro corazón y mente. Al orar, no siempre se disipan todos los temores, pero encontramos la serenidad para seguir adelante sin ser esclavos de ellos. Cuando oras por lo que temes, en lugar de ocultarlo, invitas a Dios a ser parte de tu proceso de sanación. La oración es un espacio seguro donde puedes expresar tus miedos sin vergüenza, donde puedes ser vulnerable sin sentirte débil. Es un lugar donde Dios toma cada fragmento de tu preocupación y lo transforma en esperanza. Al abrir tu corazón de esta manera, aprendes que el miedo no es una señal de derrota, sino una oportunidad para que Dios se manifieste en ti de una manera poderosa. Finalmente, al orar por tus miedos, algo profundo cambia en tu interior. Esa oración constante por aquello que temes se convierte en una fuente de valentía, de paz y de fortaleza. Poco a poco, lo que antes te paralizaba se convierte en un recuerdo de cómo Dios obró en tu vida, de cómo te sostuvo en cada paso que diste con temor, pero con fe. Porque cada miedo que enfrentas con Dios a tu lado se transforma en un testimonio de su fidelidad, de su presencia y de su amor. Número 5. Orar por personas difíciles. En la vida todos nos cruzamos con personas que a veces parecen ser una piedra en el camino. Son esas personas que desafían nuestra paciencia, que despiertan en nosotros emociones que preferiríamos no sentir. Pero ¿qué sucede cuando, en lugar de evitarlas o guardar resentimiento, decidimos orar por ellas? Jesús nos desafió de una manera radical en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. No es una oración fácil ni cómoda, pero es una oración que nos transforma. Cuando elegimos orar por alguien que nos resulta difícil, estamos eligiendo la paz en lugar del rencor, la sanidad en lugar del resentimiento. Orar por personas difíciles es como quitarle el poder al conflicto. En lugar de permitir que esa tensión o ese dolor se aniden en el corazón, eliges transformar esos sentimientos en oración. Es un proceso que sana desde adentro, porque cada vez que oras por esa persona, estás diciendo, prefiero la paz que Dios me da antes que el peso de esta amargura. Orar de esta manera no es justificar sus acciones, es liberarte de la carga emocional que esas acciones pueden dejar en ti. La oración se convierte en un acto de liberación, un recordatorio de que tus emociones no están controladas por los demás. Esta oración desafía nuestro ego, porque requiere que soltemos el orgullo y busquemos un bien que va más allá de nuestras propias necesidades. Pedir a Dios por quienes nos han herido o nos irritan es un acto de profunda humildad. No se trata de orar para que esa persona cambie a nuestro gusto o se comporte como esperamos, sino de pedir por su bienestar, por su paz, por su transformación. Esta es una oración que va en contra de la lógica del mundo, pero que nos alinea con el corazón de Dios, quien ama incluso a quienes le dan la espalda. Cuando oramos por personas difíciles, también oramos por nuestra propia sanidad. Cada palabra, cada petición que elevamos en favor de ellos, es un paso hacia la liberación de las heridas que puedan haber dejado en nosotros. Esa oración va limpiando el resentimiento, va sanando las cicatrices y nos permite soltar el dolor de una manera que solo la gracia de Dios puede lograr. Nos damos cuenta de que, al desear el bien para alguien más, estamos sanando nuestro propio corazón. La paz comienza a reemplazar el enojo y encontramos un descanso que no hubiéramos alcanzado por otros medios. En cada oración por esas personas difíciles, Dios va moldeando nuestro carácter. Nos enseña a amar de una manera que no depende de cómo nos tratan o de lo que recibimos a cambio. Es un amor que se asemeja al suyo, un amor que es incondicional. Esta es una lección de humildad y de perdón,
Y cada vez que la ponemos en práctica, nos acercamos un poco más a la verdadera libertad. Porque cuando amas, sin esperar nada, sin depender de las acciones de otros, encuentras una paz que el mundo no puede quitar. Orar por quienes nos lastiman es una manera de desafiar los ciclos de odio y rencor que a menudo se perpetúan en nuestra vida. En lugar de permitir que esa persona siga teniendo un efecto negativo sobre nosotros, rompemos el ciclo en oración. Pedimos a Dios que intervenga, no solo en su vida, sino también en la nuestra, para que podamos ser libres de cualquier amargura. Es una decisión consciente de renunciar a las respuestas humanas de venganza o desprecio y confiar en que Dios es quien restaura y hace justicia en su debido tiempo. Imagina la oración por personas difíciles como una medicina que cura lentamente una herida profunda. No siempre ves resultados inmediatos, pero con el tiempo, la paz comienza a tomar el lugar del dolor. Esa oración constante y paciente abre la puerta a la posibilidad de reconciliación, de entendimiento, o al menos de sanidad personal. Incluso si la relación nunca cambia, tú has cambiado. Y eso es un triunfo de la fe sobre el rencor. Cada vez que elevas esta oración, estás eligiendo ser más como Jesús, quien oró por aquellos que lo crucificaban diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él es el ejemplo perfecto de un amor que no guarda rencor, que no exige nada a cambio y que busca la paz incluso en el dolor. Cuando oramos así, empezamos a vivir una vida libre del peso de la amargura y nuestro corazón se llena de una paz profunda, esa paz que trasciende la comprensión humana. Número 6. Orar sin palabras, la oración del corazón. Hay momentos en los que el corazón está tan lleno de emociones, de dolor o de alegría, que las palabras parecen insuficientes. ¿Cómo se puede expresar lo que el alma siente cuando no existen las palabras adecuadas? Romanos 8:26 nos recuerda que en esos momentos el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Orar sin palabras es una de las expresiones más profundas de nuestra conexión con Dios. Es permitir que el corazón hable por nosotros, confiando en que Dios entiende cada emoción, cada suspiro, cada silencio. Imagínate una quietud tan profunda que solo escuchas el latido de tu corazón. En ese silencio, aunque no pronuncies nada, sabes que Dios está ahí escuchando. Es como si el alma tuviera un lenguaje propio, uno que no necesita de sonidos ni de elocuencia. A veces, las palabras se vuelven una barrera, y en la oración del corazón, esas barreras desaparecen. No es que dejemos de hablar, es que permitimos que el corazón tome el control, que exprese lo que las palabras no pueden. En ese espacio, Dios no solo escucha, sino que responde a cada sentimiento que guardamos en lo más profundo. La oración sin palabras es como una mirada llena de significado. Así como un ser querido puede entendernos solo con una mirada, Dios entiende cada rincón de nuestro ser en ese silencio. Cuando el corazón ora sin palabras, estamos en un diálogo que no necesita traducción. Cada latido, cada respiración, se convierte en un acto de fe, una señal de que confiamos en que Dios nos conoce mejor que nadie. En esos momentos, no necesitamos formular peticiones específicas, porque Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Esta oración es como el susurro del alma, una conversación que ocurre en la intimidad de lo invisible. No buscamos elocuencia, ni intentamos impresionar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Simplemente estamos ahí, en una entrega absoluta, sabiendo que Dios nos escucha, que comprende cada rincón de nuestro ser, cada alegría y cada herida. Esta oración sin palabras es la prueba de una fe profunda, de una confianza que no depende de la lógica o de la razón, sino de un vínculo puro y eterno con Él. En esos momentos en los que la oración brota desde el corazón y no desde los labios, estamos experimentando una paz que va más allá de lo racional. No se trata de un estado de quietud superficial. Es una paz que se siente en los huesos, una calma que solo puede venir de la presencia de Dios. No hay presión por encontrar las palabras correctas, no hay esfuerzo por expresarse de manera adecuada.
Solo hay un corazón dispuesto a encontrarse con Dios, y eso basta. A veces la oración sin palabras es una expresión de dolor profundo. Cuando el alma está rota, las palabras sobran. No hay forma de verbalizar el sufrimiento, pero en el silencio, Dios escucha cada lágrima, cada suspiro. Es como si cada lágrima llevara consigo una oración, un clamor que llega al corazón de Dios. Al entregarle ese dolor, sin explicaciones, sin rodeos, estamos depositando nuestra confianza en que Él nos entiende, en que cada lágrima es recogida y cuidada en sus manos. La oración del corazón también puede ser una expresión de gratitud sin palabras. Hay momentos en los que el gozo es tan grande que cualquier palabra parece pequeña. En esos momentos basta con sentir, con dejar que el corazón vibre de alegría ante la presencia de Dios. No necesitamos decir gracias en voz alta, porque nuestro corazón lo está gritando. Dios percibe esa alegría, esa gratitud sincera que no necesita ser expresada para ser real. Es como cuando alguien te sorprende con un regalo inesperado y solo puedes sonreír. Esa sonrisa silenciosa dice más que cualquier palabra. Finalmente, orar sin palabras es un acto de descanso. No estamos ahí para pedir, para buscar respuestas o soluciones. Simplemente estamos para estar. Es como sentarse junto a un amigo en silencio, sin necesidad de llenar el espacio con palabras. En esos momentos, nuestra fe se vuelve más sencilla y pura. No hay nada que demostrar, solo la certeza de que estamos en la presencia de Dios, y eso es suficiente. Número 7. Orar como los niños. Orar como un niño es un acto de valentía y sencillez, porque implica dejar de lado las complicaciones que como adultos añadimos a nuestra relación con Dios. Jesús dijo: «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 18:3. ¿Qué significa entonces esta invitación a orar como un niño? Es aprender a acercarse con el corazón abierto, sin filtros ni pretensiones, confiando en que nuestras palabras, aunque imperfectas, son escuchadas y valoradas. Los niños no se preocupan por decir lo correcto o por sonar elocuentes. Simplemente hablan con la certeza de que serán escuchados y amados. La oración de un niño es directa, sin rodeos. No trata de impresionar ni de construir grandes discursos. Si tienen miedo, lo dicen. Si están contentos, lo expresan. Y si necesitan algo, lo piden con la seguridad de que alguien estará ahí para responder. Orar como un niño es decirle a Dios exactamente lo que sentimos, sin adornos ni máscaras. Es liberarnos de la necesidad de orar bien y, en cambio, orar con sinceridad. En esa vulnerabilidad y sencillez encontramos una conexión profunda, porque estamos siendo verdaderos, exactamente como somos. Los niños también tienen la habilidad de confiar plenamente, sin cuestionamientos ni dudas. Cuando un niño pide algo, lo hace creyendo que será atendido, sin reservas. Esta fe es lo que a menudo perdemos al crecer, cuando empezamos a cuestionarlo todo y a preocuparnos por los resultados. Sin embargo, Jesús nos invita a recobrar esa confianza. Al orar como un niño, dejamos de lado las dudas y el miedo al no, y en cambio depositamos cada petición en las manos de Dios con una confianza que no necesita garantías. Sabemos que Él escucha, y eso es suficiente. Orar con un corazón infantil también significa no tener miedo de pedir cosas grandes, de soñar sin límites. Un niño no piensa en lo imposible. Su imaginación y su fe no conocen barreras. ¿Por qué entonces, como adultos, nos limitamos en nuestras oraciones? La fe de un niño nos enseña que para Dios no hay imposibles. Cuando oramos como ellos, nos permitimos pedir más allá de lo razonable, más allá de lo que nuestra mente limitada puede concebir. Esta fe audaz es la que abre puertas y permite que Dios actúe de formas que nunca hubiéramos imaginado. Otro aspecto de la oración infantil es la capacidad de pedir perdón con sinceridad. Los niños se equivocan, pero no cargan culpas innecesarias. Piden perdón, aceptan el perdón y siguen adelante. Nosotros, en cambio, muchas veces nos atascamos en la culpa,
incluso después de haber pedido perdón. Orar como un niño implica ser honesto con nuestros errores, pedir perdón con humildad y recibir la gracia de Dios con un corazón libre de remordimientos constantes. Es saber que el perdón es real y que, al aceptarlo, estamos verdaderamente en paz. Los niños, además, tienen un asombro innato, una capacidad de maravillarse ante lo simple y cotidiano. Orar como ellos es agradecer por las pequeñas cosas, por cada día, por cada bendición, sin dar nada por sentado. Es ver a Dios en lo más común, en cada amanecer, en cada sonrisa, y acercarse con un corazón lleno de gratitud. Los adultos tendemos a buscar lo extraordinario, pero en la oración de un niño, cada cosa es extraordinaria. Cada detalle es un motivo para dar gracias. Finalmente, orar como un niño es vivir el presente en la presencia de Dios. Los niños no se preocupan por el mañana ni por el ayer. Viven en el ahora, con sus alegrías y sus inquietudes. Esta actitud nos enseña a no aferrarnos a las preocupaciones futuras ni a las cargas del pasado. En la oración de un niño el presente es suficiente. Nos recuerda que Dios está con nosotros en este momento y que no necesitamos tener todo resuelto para confiar en Él. Al orar así, encontramos descanso y una paz que solo se logra al vivir en su presencia instante a instante. Número 8. Orar para cambiar nosotros, no a los demás. A menudo, nuestra primera reacción es pedir que Dios cambie las circunstancias o a las personas que nos rodean. Nos frustramos con los errores de los demás, con sus actitudes, y en nuestras oraciones pedimos que ellos sean distintos, como si al cambiar a los demás, nuestros problemas desaparecerían. Pero ¿qué pasaría si en vez de eso, oráramos para cambiar nosotros mismos? David nos dejó una guía clara en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es la oración que busca la transformación interna, una transformación que se refleja en cada aspecto de nuestra vida y nos permite vivir con paz, sin importar cómo actúen los demás. Orar para cambiar nosotros es reconocer que al final no tenemos el control sobre el comportamiento de nadie más. Solo tenemos el poder de moldear nuestra propia reacción, nuestra actitud y nuestra forma de pensar. Es un acto de humildad y sabiduría pedir a Dios que nos dé paciencia, que nos enseñe a amar sin esperar nada a cambio, que transforme nuestra impaciencia en serenidad. Cuando oramos así, Dios empieza a trabajar en lo profundo de nuestro ser, moldeándonos para enfrentar cualquier situación con un espíritu renovado y tranquilo. Cada vez que pedimos a Dios que transforme nuestro corazón, en lugar de enfocar nuestra atención en los errores de otros, estamos diciendo, quiero aprender, quiero ser mejor, quiero vivir en paz. Esta oración nos enseña a ver nuestras propias imperfecciones y a ser pacientes con las de los demás. Nos lleva a reconocer que no somos perfectos y que todos estamos en un proceso de crecimiento. Es una oración que requiere valentía, porque implica mirarnos en el espejo y ser honestos con nosotros mismos, permitiendo que Dios elimine aquello que nos impide amar con libertad y generosidad. Orar por nuestro propio cambio no es un acto de debilidad, es una decisión poderosa que abre las puertas a la verdadera paz. Cuando decidimos cambiar, dejamos de esperar que la felicidad dependa de las acciones de otros. Nos liberamos del peso de querer controlar el mundo a nuestro alrededor y empezamos a experimentar una paz que nace en nuestro interior, una paz que nadie puede robar. Es un recordatorio de que nuestra vida espiritual no debe depender de las circunstancias externas, sino de la transformación constante que Dios está realizando en nosotros. La oración que busca cambiar nuestro propio ser nos enseña la importancia del perdón. A menudo, las heridas que cargamos nos llevan a culpar a los demás y a pedir que cambien para que nuestro dolor desaparezca. Sin embargo, al pedirle a Dios que sane nuestro corazón y que transforme nuestra manera de ver el mundo, encontramos la capacidad de perdonar y soltar las heridas del pasado. Esta es la verdadera libertad. No necesitar que otros cambien para poder sanar y vivir en paz. Cada vez que oramos por nuestra propia sanación,
avanzamos en ese proceso de liberación que Dios tiene preparado para nosotros. Orar por un cambio en nuestro interior también nos ayuda a descubrir la fortaleza que Dios ha depositado en nosotros. Cuando dejamos de enfocarnos en los errores de los demás, comenzamos a ver las áreas en las que nosotros mismos necesitamos mejorar. Esta oración es una invitación a dejar de ser víctimas de las circunstancias y a convertirnos en protagonistas de nuestra propia vida espiritual. Es reconocer que Dios nos ha dado la capacidad de crecer y de ser diferentes, de afrontar cualquier situación con valentía y de responder con amor, incluso cuando el mundo nos trata con dureza. Al orar por nuestra propia transformación, aprendemos a soltar el deseo de tener siempre la razón o de que los demás validen nuestro punto de vista. Dios nos enseña que no es necesario ganar cada discusión ni corregir cada error ajeno. Él nos invita a cultivar un espíritu humilde, a comprender que la paz no viene de vencer en cada conflicto, sino de vivir con un corazón dispuesto a entender y aceptar. Este cambio interior nos lleva a la verdadera serenidad, una serenidad que no depende de la aprobación ni del cambio de los demás, sino de nuestra comunión constante con Dios. Finalmente, esta oración nos hace personas más compasivas. Al centrarnos en nuestro propio cambio, dejamos de juzgar y comenzamos a comprender. Sabemos que cada persona enfrenta sus propias luchas y que, al igual que nosotros, están en un proceso de transformación. Al orar para que Dios nos cambie, aprendemos a ver a los demás con ojos de amor y de misericordia, entendiendo que todos somos imperfectos y que en cada paso Dios está trabajando en nosotros. Número 9. Orar y actuar, la fe viva. La fe que solo se queda en palabras pierde su poder, porque una fe verdadera siempre inspira acción. Santiago nos lo recuerda con contundencia, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Orar y luego actuar en dirección a esa oración es poner nuestra confianza en movimiento. Es tomar las promesas de Dios y comenzar a vivir como si ya fueran realidad. La oración es el primer paso, pero la acción demuestra que creemos en lo que pedimos. Esta fe viva no espera pasivamente. Camina hacia el propósito con certeza, aunque no vea el camino completamente despejado. Orar sin actuar es como sembrar una semilla sin regarla ni cuidarla. La fe que permanece en palabras se convierte en una esperanza inerte, una promesa sin raíces. Pero cuando nuestras oraciones son seguidas de pasos concretos, esa fe empieza a crecer y a dar fruto. La acción es una extensión de nuestra oración, es decirle a Dios: confío en ti y estoy dispuesto a hacer mi parte. En ese acto se revela una confianza profunda, una disposición a ser parte del milagro que pedimos, porque al final la fe genuina siempre busca manifestarse, y lo hace a través de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Imagínate orando por un trabajo, pero sin buscar oportunidades o sin prepararte para el momento en que aparezca. Esa oración pierde fuerza. En cambio, cuando oramos y luego actuamos, el esfuerzo se convierte en una extensión de nuestra fe. Cada puerta que tocamos, cada paso que damos, es un reflejo de la certeza de que Dios responderá en su tiempo. Esta es una oración en acción, una que no depende solo de lo que pedimos, sino de nuestra disposición a movernos, a ser agentes activos en el cumplimiento de su voluntad. La fe viva nos invita a arriesgarnos, a dejar la zona de confort y a perseguir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Orar y actuar es como lanzar una red en el mar, confiando en que algo bueno llegará a nosotros, incluso si no sabemos cuándo. Los discípulos pescaron toda la noche sin resultado, pero cuando Jesús les pidió que lanzaran la red una vez más, ellos obedecieron y su acción, respaldada por la fe, produjo una pesca abundante. De la misma manera, orar y actuar es hacer lo que esté en nuestras manos, creyendo que Dios multiplicará el esfuerzo cuando sea su tiempo perfecto. Actuar después de orar también significa confiar en el proceso. Muchas veces esperamos que las respuestas lleguen instantáneamente, pero Dios trabaja a su manera, y nuestra acción es un acto de paciencia y perseverancia. Es decirle a Dios:
No sé cuándo ni cómo sucederá, pero mientras tanto, seguiré trabajando y esforzándome. Este compromiso con la acción constante y la perseverancia nos fortalece, nos da resistencia y prepara nuestro corazón para recibir la respuesta en el momento adecuado. Orar y actuar también implica abrirnos a la posibilidad de crecer y de aprender a lo largo del camino. A veces lo que pedimos no llega de la forma que esperábamos, pero en ese proceso de buscar y actuar, Dios nos muestra cosas nuevas, nos enseña lecciones que no habríamos aprendido de otra manera. Esta es la belleza de la fe viva. No solo nos acerca a las respuestas, sino que nos transforma a lo largo del viaje, convirtiéndonos en personas más sabias, más humildes y más fuertes. La fe sin acción se debilita, pero la fe que actúa se multiplica. Cada paso que damos en dirección a lo que pedimos fortalece nuestra confianza y nos ayuda a ver cómo Dios obra en los detalles. Esta es una fe que no se detiene ante los obstáculos, una fe que persiste, que avanza, que toma riesgos y que no se deja vencer. Porque una fe viva es una fe que cree y que se mueve, que confía y que persevera, que sabe que cada paso, por pequeño que parezca, es una declaración de confianza en el propósito que Dios tiene para nosotros. Finalmente, orar y actuar es recordar que Dios obra a través de nuestras manos, de nuestras palabras y de nuestras decisiones. Cada vez que pedimos algo en oración y luego damos un paso hacia esa meta, estamos invitando a Dios a trabajar con nosotros, a abrir puertas, a guiar nuestro camino. La fe viva nos convierte en colaboradores de su propósito y cada acto se convierte en un reflejo de la fe que tenemos en sus promesas. Número 10. Orar para perdonar a uno mismo. A veces, la carga más pesada no es la que otros nos ponen, sino la que nosotros mismos nos impusimos. Hay decisiones, errores y palabras que se convierten en cadenas invisibles, en recuerdos que vuelven una y otra vez, recordándonos lo que hemos hecho o dejado de hacer. Perdonarse a uno mismo es un desafío, porque nos enfrentamos con las sombras de nuestro pasado, con la voz de la culpa que nos dice que no somos dignos de avanzar. Pero cuando llevamos esta carga a Dios en oración, algo profundo comienza a suceder. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Al reconocer nuestros errores y pedir su ayuda para perdonarnos, abrimos la puerta a la sanidad y la paz interior. Orar para perdonarse es como limpiar un espejo empañado. Al principio solo vemos nuestras fallas, nuestros defectos, pero al orar dejamos que Dios nos muestre su perspectiva, que es siempre una perspectiva de amor. Él no nos define por nuestros errores, sino por el potencial que ve en nosotros. Esa oración es un recordatorio de que somos más que nuestras caídas, de que podemos empezar de nuevo sin que nuestro pasado nos encadene. Es una invitación a vernos como Él nos ve, a recibir su gracia en lugar de aferrarnos a la culpa. Perdonarse no significa minimizar lo que hicimos ni ignorar las consecuencias, sino aceptar que Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece una nueva oportunidad. Es reconocer que lo que hemos hecho no es más fuerte que el amor que Él nos tiene. Al orar para perdonarnos, tomamos la decisión de dejar de ser prisioneros de nuestros errores y empezar a vivir en la libertad de su gracia. Es un acto de valentía, porque significa soltar esa imagen de nosotros mismos que hemos construido a base de arrepentimientos y culpas y aceptar la imagen renovada que Dios quiere darnos. La culpa, si no la entregamos a Dios, se convierte en una carga que pesa sobre cada aspecto de nuestra vida. Nos roba la alegría, la paz y la esperanza. Pero al orar para perdonarnos, estamos eligiendo deshacernos de ese peso y permitir que Dios nos restaure. Es como abrir las ventanas después de una tormenta y dejar que entre el sol, iluminando y renovando cada rincón oscuro. La oración nos da el valor de enfrentar esa culpa y soltarla, recordándonos que nuestra identidad no se define por nuestros errores, sino por su amor. Orar para perdonarse a uno mismo también significa aprender a tener paciencia y compasión con nosotros mismos.
A menudo somos nuestros peores jueces, implacables en cada detalle. Pero en la oración aprendemos a vernos con la misma misericordia con la que Dios nos ve. Es como aprender a caminar de nuevo, a dar un paso a la vez, sabiendo que habrá tropiezos, pero confiando en que Dios nos levantará. En cada oración descubrimos que su paciencia es infinita y que Él nos guía, enseñándonos a ser pacientes y compasivos también con nuestras propias caídas. Esta oración es una promesa de liberación. Nos enseña que, aunque el error duele, no tiene que definirnos. Dios nos ofrece la oportunidad de redimirnos, de aprender y de crecer. En su presencia no hay condena, solo un llamado a levantarnos y a seguir adelante. Al perdonarnos, tomamos ese llamado y nos decidimos a vivir en paz, dejando atrás el dolor y abrazando la posibilidad de un nuevo comienzo. La culpa ya no tiene lugar en nuestro corazón porque lo hemos entregado a Él y hemos encontrado la paz que tanto anhelamos. Perdonarse a uno mismo también es una forma de restaurar la relación con nosotros mismos. A veces, la culpa crea una distancia en nuestro interior, una división entre la persona que queremos ser y la que hemos sido. La oración sana esa división, nos reconcilia con nuestro propio ser y nos permite aceptar nuestra historia sin que ella nos limite. Es decirle a Dios: reconozco lo que hice, pero confío en que tú me das una nueva oportunidad para ser mejor. Esta aceptación nos permite vernos con más amor y respeto, dejando que su gracia guíe cada paso en nuestro camino de redención. Finalmente, orar para perdonarse es una declaración de fe en el poder restaurador de Dios. Es decir, creo que tú puedes transformar mi vida, que puedo empezar de nuevo sin el peso de mis errores. Al hacer esta oración, permitimos que Dios nos renueve, nos sane y nos muestre el propósito que aún tiene para nosotros. Al final, perdonarse a uno mismo es vivir en la libertad que Dios nos ofrece, una libertad que no tiene que ver con el pasado, sino con la esperanza de todo lo que aún podemos ser. Número 11. Orar sin esperar recompensas. Orar sin esperar nada a cambio es un acto de amor puro, una entrega total sin condiciones ni expectativas. Jesús habló de este tipo de oración en Mateo 6, 5, 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta oración no busca aprobación, reconocimiento ni recompensas. Es una conversación desinteresada con Dios, una conexión que se fortalece en el secreto, donde lo único que importa es su presencia, no lo que podemos obtener de ella. Orar sin esperar recompensas nos libera de la necesidad de controlar los resultados. Nos permite acercarnos a Dios con la confianza de que su voluntad es perfecta, aun cuando no entendemos sus tiempos o sus respuestas. Es una oración que nace del deseo de acercarse a Él simplemente por quien es, sin que las bendiciones o los milagros sean la motivación principal. Esta forma de orar nos enseña a confiar en su sabiduría, sabiendo que, aunque no siempre recibimos lo que pedimos, Dios siempre nos da lo que necesitamos para nuestro crecimiento. Cuando dejamos de orar esperando algo a cambio, nuestra relación con Dios se vuelve más auténtica, más profunda. En lugar de ver a Dios como alguien que debe cumplir nuestras expectativas, empezamos a verlo como el compañero constante en cada momento de nuestra vida. La oración se convierte en un refugio, en un lugar donde no necesitamos justificar nada, donde simplemente podemos ser nosotros mismos sin pretender ni exigir. En ese espacio, experimentamos una paz que no depende de lo que recibimos, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, escuchándonos en cada palabra y en cada silencio. Orar sin esperar recompensas también significa aceptar que no siempre entenderemos sus respuestas y que muchas veces su plan puede ser distinto al que imaginamos. Esta actitud nos enseña a soltar el control y a vivir con fe, sabiendo que su voluntad es mejor que nuestros propios deseos. Es como estar en un río y dejarse llevar por la corriente,
confiando en que Dios nos guiará a donde necesitamos estar, aunque el camino no sea el que habíamos planeado. En esa entrega encontramos una libertad inmensa, una paz que solo se experimenta cuando dejamos de tratar de manejar cada aspecto de nuestras vidas. Este tipo de oración es un acto de humildad. Al no esperar nada a cambio, reconocemos que Dios no nos debe nada, que cada bendición es un regalo y no un derecho. Nos acercamos a Él sin exigencias, conscientes de nuestra pequeñez y de su grandeza. Esta humildad cambia nuestro corazón, porque aprendemos a vivir con gratitud en cada circunstancia, sin importar los resultados. A medida que oramos así, nuestro amor por Dios se purifica, porque no depende de sus respuestas, sino de la relación misma que vamos construyendo. Orar sin buscar recompensas también nos ayuda a desarrollar una fe más sólida. Cuando nuestras oraciones no dependen de las bendiciones visibles, nuestra fe deja de fluctuar según los resultados y se convierte en una roca firme, en una confianza que no se tambalea con las dificultades. Esta fe madura, que no se desvanece ante las pruebas, es la fe que nos sostiene en los momentos más oscuros. Sabemos que Dios está ahí, y esa certeza nos basta, porque no necesitamos ver para creer. Creemos porque hemos experimentado su presencia en lo más profundo de nuestro ser. Además, al orar sin esperar nada, empezamos a ver las bendiciones con nuevos ojos. En lugar de enfocarnos solo en lo que pedimos, comenzamos a reconocer las bendiciones que ya tenemos, esas que a veces pasan desapercibidas en nuestra vida diaria. Esta gratitud nos transforma, porque nos damos cuenta de que cada día es un regalo, que Dios ya nos ha dado mucho más de lo que merecemos. De repente, la oración no se convierte en una lista de peticiones, sino en un momento de gratitud, en un recordatorio constante de su bondad en cada detalle de nuestra vida. Finalmente, orar sin esperar recompensas es el acto más puro de adoración. Es acercarse a Dios con un corazón sincero, deseando simplemente su compañía, su consuelo, su amor. Al llegar a este punto, descubrimos que en la oración no necesitamos nada más. Dios es suficiente, su presencia es suficiente. Nos damos cuenta de que hemos estado buscando respuestas, soluciones y bendiciones, cuando lo único que realmente necesitamos es a Él. En este tipo de oración encontramos la esencia de la fe, una fe que no pide ni exige, sino que se entrega completamente, sabiendo que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Número 12. Orar agradeciendo aún en la escasez. La gratitud verdadera no depende de las circunstancias, sino de una confianza profunda en que Dios es fiel, incluso en los momentos de necesidad. Pablo lo expresó de una manera poderosa en Filipenses 4:12-13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta gratitud, que trasciende la escasez, es una oración que transforma el corazón, una elección de ver más allá de lo visible y encontrar motivos para agradecer aún cuando no parece haber mucho. Orar en medio de la escasez es como encender una luz en un cuarto oscuro. Tal vez el entorno no cambie de inmediato, pero esa pequeña llama cambia nuestra percepción. En lugar de centrarnos en lo que falta, la gratitud nos permite ver lo que ya tenemos, por pequeño que sea. Es en esa elección de enfocarnos en las bendiciones presentes donde encontramos fuerza para enfrentar cada día. La oración agradecida nos enseña que, aunque las cosas materiales sean limitadas, el amor de Dios no tiene límites y siempre nos acompaña, aún en los tiempos difíciles. La gratitud en la escasez también nos ayuda a recordar que nuestra identidad no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos en Dios. Nos libera de la presión del tener para encontrar paz en el ser. Cuando oramos agradeciendo, incluso en la carencia, nos volvemos más conscientes de que el verdadero valor no está en las posesiones, sino en el amor y la paz que encontramos en Dios. Esta oración nos conecta con lo eterno
y nos da un sentido de propósito que va más allá de las necesidades temporales. Orar agradeciendo en la escasez es un acto de resistencia ante la preocupación y la desesperanza. Nos da una perspectiva de fe, donde, en lugar de enfocarnos en las puertas cerradas, damos gracias por las oportunidades y los aprendizajes que esta etapa nos brinda. Cada vez que elegimos agradecer, estamos abriendo nuestro corazón a la posibilidad de ver el milagro de la provisión divina. Dios siempre ha demostrado que, incluso en los desiertos de la vida, Él provee. Así como dio maná al pueblo de Israel, también nos muestra que, aunque el recurso sea escaso, su gracia siempre será suficiente. La gratitud nos permite ver cada bendición, por pequeña que sea, con ojos renovados. Tal vez tengamos lo mínimo, pero al orar agradeciendo, comenzamos a ver ese mínimo como un milagro. Cada cosa que poseemos, cada persona que está a nuestro lado, se convierte en una manifestación de su cuidado. Esta oración nos enseña a valorar lo simple, a entender que la provisión de Dios no siempre llega en abundancia, pero sí con propósito y en el momento adecuado. Nos ayuda a descubrir la belleza de la dependencia completa en Él. La oración de gratitud en la escasez también despierta en nosotros el deseo de compartir. Cuando reconocemos el valor de lo poco, aprendemos que no necesitamos esperar a tener en abundancia para ser generosos. Es en esos momentos de necesidad cuando, al agradecer por lo que tenemos, descubrimos la dicha de compartir incluso de nuestra escasez. Esta gratitud nos conecta con los demás y nos enseña que todos estamos en el mismo viaje de fe y dependencia en Dios. Cada palabra de agradecimiento en medio de la necesidad es una semilla que siembra paz en nuestro interior. Es un recordatorio de que, aunque las cosas cambian, Dios sigue siendo el mismo, y su amor no depende de la cantidad de recursos que tengamos. En esa gratitud encontramos la fuerza para seguir adelante, para ver cada día como una oportunidad de confiar en Él. Nos damos cuenta de que la verdadera riqueza no es material, sino espiritual, y que el contentamiento es el mayor tesoro que podemos tener. Finalmente, orar agradeciendo en la escasez es reconocer que, aunque el presente pueda ser incierto, confiamos en el plan de Dios para el futuro. Es una declaración de fe que nos ayuda a caminar con la cabeza en alto, sabiendo que no estamos solos y que nuestra situación actual no define nuestro destino. Al final, esta gratitud nos da paz, nos fortalece y nos permite enfrentar cada día con una esperanza renovada, recordándonos que, aunque falte algo, el amor y la fidelidad de Dios nunca faltarán. Número 13. Orar buscando la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios en oración es un acto de entrega que requiere humildad y disposición para soltar nuestros propios deseos. En el huerto de Getsemaní, Jesús nos dio el ejemplo más profundo de esta oración cuando dijo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Orar buscando la voluntad de Dios no significa que nuestras propias necesidades o deseos no importen, sino que estamos dispuestos a confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos el camino que Él elige. Esta oración nos reta a poner a un lado nuestras expectativas y a abrirnos a una perspectiva más amplia. Nos pide reconocer que nuestros planes y deseos, por muy importantes que parezcan, pueden no alinearse con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es como caminar con una linterna en la oscuridad y decidir que la luz de Dios guiará cada paso, aunque no podamos ver el final del camino. Al decirle a Dios, «Hágase tu voluntad», le estamos diciendo que confiamos en su sabiduría, aun cuando el resultado no sea el que imaginamos. Orar por su voluntad es también una muestra de libertad. Nos libramos de la necesidad de controlar el futuro y, en cambio, encontramos paz al saber que no estamos solos en nuestras decisiones. Esta oración es una rendición de nuestro deseo de manipular cada circunstancia para obtener lo que queremos. Es un recordatorio de que Dios tiene una visión más clara, que Él ve más allá de nuestras limitaciones y que su amor por nosotros es tan grande que siempre busca lo mejor para nuestras vidas, incluso cuando sus caminos desafían nuestra lógica.
Cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, aprendemos a esperar con fe y a actuar con obediencia. No es una oración pasiva, es una oración que nos llama a estar atentos y preparados para responder cuando Él nos guíe, aunque sea en una dirección que no teníamos en mente. Es una oración que nos enseña la importancia de escuchar y discernir, de ser sensibles a la voz de Dios para reconocer sus señales y sus tiempos. Al buscar su voluntad, nuestra relación con Él se profundiza y empezamos a experimentar una comunión más íntima, una dependencia que nos fortalece en cada paso. Buscar la voluntad de Dios también transforma nuestros deseos, porque cuanto más oramos, más se alinea nuestro corazón con el suyo. Nuestros deseos empiezan a reflejar su amor, su compasión y su propósito. Al orar de esta manera, no estamos suprimiendo nuestros sueños, sino permitiendo que Él los refine, que los moldee según su visión. Nos damos cuenta de que los deseos más profundos de nuestro corazón encuentran plenitud cuando están en sintonía con la voluntad de Dios, porque esos deseos, en última instancia, están llenos de paz y propósito. A veces, la voluntad de Dios desafía nuestro entendimiento, llevándonos por caminos que parecen difíciles o inciertos. Sin embargo, esta oración nos da la fortaleza para confiar aún cuando las circunstancias no tengan sentido. Sabemos que al buscar su voluntad, cada paso está bajo su guía. Aunque el proceso sea incómodo, la paz de saber que estamos en sus manos nos da seguridad. Es como navegar en aguas desconocidas, con la certeza de que Él es el capitán de nuestro barco, y esa certeza nos mantiene firmes, aun cuando no veamos el destino final. Orar por la voluntad de Dios es también un acto de humildad, porque implica aceptar que no siempre conocemos lo mejor para nosotros. Al decir hágase tu voluntad, reconocemos que sus planes superan nuestras expectativas y que nuestra visión es limitada. Esta oración rompe el orgullo y nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de su guía para caminar por la vida con propósito. Nos enseña a vivir en un estado de constante apertura, dispuestos a adaptarnos y a soltar lo que creíamos indispensable, confiando en que su camino es perfecto. Finalmente, orar buscando la voluntad de Dios nos llena de paz, porque dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a fluir en el propósito que Él ha preparado. Esta oración es una fuente de descanso, porque ya no dependemos de nuestros propios esfuerzos para que las cosas salgan bien. Descubrimos que al soltar nuestras expectativas y permitir que Dios guíe nuestros pasos, encontramos una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que solo Él puede dar cuando nos rendimos por completo a su voluntad. Número 14. Orar en comunidad, unidos en fe. Orar en comunidad es experimentar el poder de la unidad, donde las voces individuales se unen en un clamor que se eleva como una sola oración ante Dios. Jesús prometió, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Esta oración no es solo un acto de fe compartida, sino también una muestra de amor y apoyo mutuo. Cuando oramos juntos, estamos diciendo que no estamos solos en nuestras luchas ni en nuestros anhelos, y que Dios nos escucha como un cuerpo unido en propósito y en esperanza. La oración en comunidad es como una red que se fortalece con cada hilo. Cada voz aporta algo único y juntas forman una fortaleza espiritual. En esta unidad, los problemas individuales se diluyen y se transforman en una causa común. De pronto, lo que era una carga pesada para uno se convierte en una carga liviana al ser compartida por todos. La oración en comunidad nos enseña a cargar los unos las cargas de los otros y a vivir el mandamiento de amarnos unos a otros, no solo en palabras, sino en acciones concretas de intercesión y apoyo. Cada vez que nos reunimos para orar, activamos una fe que no se tambalea fácilmente, porque es una fe sostenida por el respaldo de los demás. Orar juntos nos da una fortaleza especial, ya que la fe de unos fortalece la fe de otros. A veces, uno llega a la comunidad con el corazón abatido, y es la oración conjunta la que le devuelve la esperanza. Así, en cada reunión, somos renovados,
reconociendo que Dios obra en medio de su pueblo y que nuestras oraciones unidas son un eco poderoso en el cielo. La oración en comunidad también nos enseña la importancia de la humildad y de reconocer que necesitamos a los demás. No siempre somos fuertes. Habrá momentos en los que nuestras fuerzas se debiliten y nuestras palabras se queden cortas. Pero en esos momentos, la comunidad se convierte en nuestro sostén, orando por nosotros cuando no tenemos la capacidad de hacerlo. La humildad de aceptar el apoyo de otros y permitir que oren por nosotros nos ayuda a recordar que somos parte de algo mayor, que juntos somos más fuertes y que Dios usa a cada uno de nosotros para bendecirnos mutuamente. Orar en comunidad también nos protege del aislamiento espiritual. En la vida cristiana hay desafíos que pueden hacernos sentir solos, incomprendidos o incluso desanimados. Pero en el calor de la comunidad encontramos consuelo y aliento. Sabemos que, aunque cada uno de nosotros enfrente batallas distintas, compartimos la misma fe y el mismo deseo de acercarnos a Dios. En esa unión encontramos el valor para seguir adelante, para levantar la cabeza y recordar que no estamos luchando solos. La oración en grupo nos lleva a ver la necesidad de otros y a interceder por ellos. De pronto, nuestras preocupaciones personales toman un segundo plano y nos enfocamos en las necesidades de los demás. Esta práctica de intercesión nos ayuda a ver más allá de nuestras propias vidas y a vivir la compasión. Al orar por otros, Dios obra en nuestro corazón, haciéndonos más empáticos, sensibles y comprometidos con el bienestar de quienes nos rodean. La oración comunitaria transforma nuestro enfoque y nos hace vivir el amor en acción. En la oración compartida, experimentamos milagros y testimonios de primera mano. Cuando Dios responde a una oración comunitaria, no solo se fortalece la fe de quien recibió la respuesta, sino también de todos los que oraron junto a Él. Es una fe que se multiplica, que se celebra y que inspira a todos los miembros de la comunidad a seguir orando con confianza. En cada testimonio recordamos que Dios no solo escucha nuestras oraciones individuales, sino que también responde a las súplicas de su pueblo unido en fe. Finalmente, orar en comunidad es una preparación para la eternidad, porque nos recuerda que somos un cuerpo, una familia de creyentes que se fortalece en unidad. Nos enseña que la fe no es una carrera en solitario, sino un camino compartido donde nos animamos, nos apoyamos y nos acercamos juntos a Dios. Al orar así, experimentamos el gozo de una fe que no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la fuerza que encontramos en los demás y en la promesa de que Dios está con nosotros, escuchando y respondiendo cada vez que nos unimos en oración. Número 15. Orar por la sabiduría, la clave de todas las cosas. La sabiduría es la guía silenciosa que nos permite ver con claridad en medio de la confusión y tomar decisiones con discernimiento en los momentos de duda. En Proverbios 2:6 se nos dice: porque el Señor da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Orar por sabiduría es pedir una perspectiva que va más allá de nuestra comprensión limitada. Es invitar a Dios a que nos muestre su visión y nos dé el entendimiento que necesitamos para vivir con propósito. Esta oración no busca soluciones rápidas, sino una transformación en nuestra forma de pensar, en la manera de ver el mundo y de afrontar cada situación con inteligencia espiritual. Pedir sabiduría es reconocer que nuestras propias ideas y experiencias no siempre son suficientes. Es un acto de humildad que nos ayuda a ver que necesitamos más que simples respuestas. Necesitamos comprender lo que Dios quiere para nosotros y para aquellos a quienes influenciamos. Esta oración nos convierte en estudiantes dispuestos a aprender, en personas abiertas a recibir dirección y corrección. La sabiduría nos enseña a escuchar más de lo que hablamos, a observar antes de actuar y a entender que muchas veces la mejor respuesta está en el silencio y la reflexión. Orar por sabiduría también nos protege de decisiones impulsivas, de reacciones que podrían traernos consecuencias dolorosas. La sabiduría actúa como un freno, un recordatorio de que no todo lo que parece bueno es lo correcto,
y que no todo lo urgente es importante. Al pedir sabiduría, buscamos discernir la diferencia entre lo pasajero y lo eterno, entre lo que simplemente agrada y lo que realmente construye. Esta oración se convierte en un ancla que nos mantiene firmes, una voz que nos dice cuándo esperar y cuándo avanzar. La sabiduría no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino que nos da la capacidad de influir positivamente en otros. Cuando oramos por ella, Dios nos capacita para aconsejar con compasión, para corregir con amor y para enseñar con paciencia. Al recibir sabiduría, nuestras palabras adquieren un peso que guía y edifica a quienes nos rodean. No hablamos desde el orgullo de saber más, sino desde la humildad de quien ha sido instruido por Dios y desea compartir lo aprendido. Es como encender una luz que no solo ilumina nuestro camino, sino también el de aquellos que caminan junto a nosotros. La sabiduría también nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y confianza. No evita que los problemas aparezcan, pero nos ayuda a verlos con una perspectiva que nos permite actuar con calma y sin desesperación. Al pedir sabiduría, no estamos buscando una vida sin dificultades, sino una mente y un corazón preparados para enfrentarlas con discernimiento y paz. Esta oración nos da una fortaleza interna que no depende de las circunstancias externas, sino de una comprensión profunda de que Dios nos guía en cada paso. Además, la sabiduría nos enseña a vivir con gratitud y moderación, a valorar lo que tenemos y a no dejarnos llevar por el deseo de tener más. Nos da una claridad para ver lo esencial, para enfocar nuestras energías en aquello que realmente importa. Cuando oramos por sabiduría, Dios nos ayuda a discernir qué batallas vale la pena luchar, qué relaciones debemos priorizar y qué metas son realmente valiosas. Así, nuestra vida se llena de propósito y nuestras decisiones reflejan un entendimiento que proviene de lo alto. Al pedir sabiduría, descubrimos también que Dios nos da no solo conocimiento, sino un espíritu enseñable y dispuesto a cambiar. La sabiduría es una búsqueda constante, un crecimiento que nos lleva a revisar nuestras decisiones, a aprender de nuestros errores y a abrirnos a nuevas maneras de ver el mundo. Cada oración por sabiduría es una invitación a que Dios refine nuestro carácter, a que nos moldee hasta que nuestras decisiones y pensamientos reflejen su amor y su verdad. Finalmente, orar por sabiduría es pedir la clave que nos guía en cada aspecto de la vida, desde las relaciones hasta el trabajo, desde los momentos de alegría hasta los de desafío. Es una oración que nos mantiene humildes y siempre en aprendizaje, que nos permite ver la vida con los ojos de Dios. Y al recibir esa sabiduría, no solo nuestra vida es transformada, sino que también impactamos el mundo que nos rodea, convirtiéndonos en instrumentos de paz, de justicia y de amor. Si quieres seguir profundizando en estos temas y fortalecer tu fe, no te pierdas estos 2 videos que aparecen aquí en pantalla. Ambos te darán herramientas valiosas para tu vida espiritual. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Nos vemos allí.